Si fuera conservador, yo diría que un 95% de los adolescentes con los que yo he tenido el privilegio de trabajar en los últimos años han tenido un problema con este principio particular. La razón de la importancia de este principio es que si no entendemos esta, no podremos realmente aceptar al Señor ni apreciarlo por lo que Él es. Además, no podremos amar al cónyuge, no podremos confiar en el Señor. Toda clase de problemas vendrán. La mejor manera de abordar esto es con un relato de algo que ocurrió hace años. Me invitaron a cierto internado para hijos de misioneros en Sudamérica. Y llegando a la escuela, me recibió el director y nos acompañó una enfermera. Y ella nos explicó que había una adolescente, una estudiante, en esa escuela que tenía serios problemas. Y la enfermera explicó cuáles eran los problemas. Esta muchacha era extremadamente crítica de sí misma, al grado de aventar el secador al estar secando los platos y decir, yo no puedo hacer nada bien. Y siempre se estaba criticando a sí misma. Y luego se apartaba de los demás alumnos e iba a su cuarto para estar sola. Y mientras estaba allí, estaba profundamente deprimida. Y durante esas depresiones, empezaba entonces a hablar incoherentemente. Y el personal docente se reunió y decidieron devolverla a los Estados Unidos para recibir atención profesional. Llamaron a sus padres y el padre es médico y los padres no sabían qué hacer. No querían dejar el campo misionero, pero sabían que tenían problemas serios con su hija. Y durante la semana que estuve ahí, tuve la oportunidad de dar estas pláticas con Gises y las hacía en la tarde, durante la capilla, y observé a esta muchacha parada afuera de la puerta de tela de alambre. No entraba, pero allí escuchaba. Y como por el jueves de esa semana, alguien me dijo que esa muchacha estaba sentada en el comedor y que parecía estar bastante ubicada. Así que fui y me senté junto a ella y le pregunté si sería posible que conversáramos. Ella dijo que estaría bien. Así que esa tarde caminamos a una loma cerca de la escuela y empecé a hablar con ella acerca de una serie de principios de la palabra de Dios. Y después de que ella entendió cuál era su problema, después de que ambos descubrimos cuál era, ella dio ciertos pasos y se sentía tan feliz que literalmente bajó esa loma corriendo. Su padre esa noche vino con lágrimas de gozo y me dijo, no sé qué fue lo que le dijiste a mi hija, pero he visto un cambio en ella, es tan feliz y tan libre y quiero dar gracias a Dios y a ti por lo que ha sucedido. Y esa muchacha se graduó de esa escuela y me escribió un par de cartas y me dijo, si lo que sucedió conmigo es de ayuda para otros, por favor, use mi caso. Así que quisiéramos usar el caso de ella, pero queremos agregar muchas otras lecciones, además de las que le dimos a ella, porque si no identificamos y conquistamos lo que era el problema de ella y lo que es el problema de muchos hoy, no podremos identificar la falta de capacidad para confiar, no podremos identificar la razón por la que los maridos no pueden amar a sus esposas o las esposas no pueden amar a sus maridos. Solo por esta causa no podremos identificar el problema de la extravagancia o el problema de la excesiva atención a la ropa o una serie de síntomas más. Y podríamos enumerar 30 o 40 evidencias. Estas son unas cuantas
de las evidencias de aquellos que violan este principio particular, y es tan vital, tan básico. Así que queremos iniciar esta sesión asentando esto y dando los pasos para resolverlo. Ahora, cuando empecé a hablar con ella, le hice algunas preguntas para tratar de llegar a la raíz del problema. Primero le pregunté cómo andaban las cosas entre ella y sus padres. Generalmente ese es el lugar donde se manifiesta la amargura, y a propósito, si alguno de ustedes ahora o en el futuro trabaja con adolescentes, yo les motivaría a seguir los principios bíblicos básicos para tener éxito con el trabajo con los jóvenes. El principio es no trabajar primero con el joven. El principio es trabajar primero con el padre. Malaquías 4:6 nos dice esto hablando de Juan el Bautista. Yo enviaré un profeta. Él primero hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y luego el corazón de los hijos hacia sus padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y me entusiasma tanto el número de padres que están presentes aquí. Yo creo que ustedes son la clave del éxito, de la victoria en su familia, más de lo que se imaginan. Y creo que al ver esto aquí, ustedes verán por qué es tan importante que una persona, un hijo o una hija, primero tenga una buena relación con el padre, porque cualquier actitud que tenga el adolescente en relación con su padre, pronto la tendrá también para con el Señor. Muéstrame un adolescente que dice que ama al Señor, pero aborrece a su padre, y yo te mostraré un adolescente que unos años más tarde aborrece a Dios y también a su padre. Por eso, nuestro objetivo número 1 es volver los corazones de los padres hacia sus hijos. Muchos de ustedes, padres, no tienen idea de las luchas, los temores, los problemas, los fracasos que existen en las vidas de sus hijos e hijas. Y entre más entendamos eso y las respuestas de Dios, mejor podremos encontrar un real sentir por ellos para volver los corazones de ellos hacia ti. Pero esta señorita dijo, no hay problema con mis padres, yo amo a mis padres. En segundo lugar le pregunté, ¿cuáles son tus metas después de la escuela? Y ella dijo, quiero ser misionera. Esos valores no tienen nada de malo, así que una tercera pregunta. Le pregunté, no me des detalles, pero todos tendemos a tener problemas morales, conflictos morales. Primero hay un conflicto con nuestros pensamientos, y si perdemos la batalla en esa esfera, empezamos a tener pensamientos impuros y luego pronto tendremos un nuevo campo de batalla. Y ese es el campo de batalla de las acciones impuras. Y si perdemos la batalla ahí, luego tendremos un tercer campo de batalla, los hábitos impuros. ¿En cuántos campos de batalla estás luchando en tu propia vida personal? Y ella me dijo, pues sí tengo pensamientos impuros de vez en cuando, pero trato de conquistarlos. Y le dije, pues eso me parece normal. Y luego le pregunté, ¿tienes novio? Y ella dijo, no. Y le pregunté, ¿te gustaría tener novio? Y dijo, sí. Y le pregunté, ¿quién quisieras que fuera tu novio? Y me dio el nombre de un muchacho. Y le dije, pues tienes muy buen gusto, es un muy buen muchacho. Y ella suspiró, asintiendo. Pero dijo, él parece que ni siquiera se da cuenta de que existo. Entonces empecé a relacionar algunos detalles. Y le dije, cuéntame, si tuvieras el poder para cambiar cualquier cosa respecto a tu apariencia física, ¿usarías ese poder? Y fue la primera vez que yo había hecho esa pregunta, y ha llegado a ser una de las preguntas más importantes que tú o yo podríamos hacernos a nosotros mismos y luego a los hijos o a las hijas o a los amigos. Y ella inmediatamente dijo, claro que lo usaría. Y le pregunté, ¿qué cambiarías? Dijo, yo cambiaría mi estatura. Soy demasiado alta. Le dije,
pero no eres demasiado alta. ¿Qué es lo que te hace pensar que eres demasiado alta? Y ella dijo, simplemente soy demasiado alta. Y era muy determinante. Incluso ella sentía mucha envidia de otras muchachas que eran más bajas de estatura que ella. Y finalmente empecé a entender. El muchacho que le gustaba a ella era de menor estatura que ella. Y ella creía que si quizá fuera más baja de estatura, podría cautivar la atención de él. Así que le dije, creo que sé cuál es uno de tus problemas. Y dijo, ¿cuál es? Le dije, yo creo que posiblemente tienes amargura contra Dios. Y dijo, yo no tengo amargura contra Dios. ¿Cómo iba a estar amargada contra Dios y desear ser misionera? Le dije, pues sí es extraño, pero le dije, ¿desde cuándo has lamentado tu estatura? Y dijo, quizá un par de años. Y le dije, en el último análisis, ¿quién te hizo de la estatura que eres? Y tuvo que reconocer que ella nunca había relacionado las dos cosas y finalmente dijo, pues supongo que Dios me hizo de la estatura que soy. Y hay muchísimas personas hoy que tienen una amargura flotante contra Dios y ni siquiera se dan cuenta. Quizá estén amargados contra la vida en general, o quizá estén amargados contra sus padres, o amargados contra las circunstancias, o contra la autoridad, o contra otras personas, porque realmente no aceptan la manera en que Dios los ha hecho. Y por eso es tan importante que entendamos cuáles son esas lecciones que se le compartieron a esa muchacha en aquella loma y que nosotros necesitamos entender. Y padres, es tan importante que ustedes puedan repasar estos pasos con sus hijos e hijas. ¿Cuántos de sus hijos e hijas están sufriendo por rechazo de sí mismos? Así que están abiertos a toda clase de inmoralidad, malas amistades, abiertos a una multitud de problemas adicionales porque nunca se han aceptado a sí mismos como Dios quiere que se acepten. Y tenemos que entender que para cada principio que mencionamos existe una verdad que lo balancea. La verdad fuera de equilibrio conduce a la herejía, así que queremos asegurar que cada verdad esté balanceada. Por ejemplo, por una parte Dios explica que en nuestra carne, en nuestra naturaleza inferior, no mora el bien. Pero por otra parte, para equilibrar eso, dice que somos maravillosamente hechos. Por una parte, nuestro corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y por otra parte dice que estamos hechos a la imagen de Dios. Así que aquí está el equilibrio y Dios quiere que entendamos ambos lados. Y ahora vamos a concentrarnos sobre nosotros como creaciones de Dios y lo que eso significa. Ahora, el segundo punto es que Dios no solo nos describió a ti y a mí, Dios determina nuestros rasgos inalterables. Tú y yo tenemos 10 rasgos inalterables y Dios quiere que tú y yo entendamos que estos fueron prescritos por Él, no por nosotros. En el Salmo 139:16 dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios determinó perfectamente estos inalterables para cada uno de nosotros. Y después de nacer, nosotros seguimos desarrollándonos en la forma en que Dios prescribió en estas áreas inalterables. Hay muchos versículos en las Escrituras que ilustran esto. En Éxodo, Dios habla acerca de aquellos a quienes Él ha hecho algunos de los que nosotros llamaríamos disfunciones. Dios dice, ¿no hice yo esto? Hay algunos versículos que quizás sean nuevos para algunos de vosotros, como Isaías 45, donde dice así, ay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Dirá el barro al que lo labró, ¿qué haces?
¿No tiene el alfarero más sabiduría que la vasija que labra? Y pudiera ser muy fácil que nosotros dijéramos, Señor, yo no sé por qué me diste a los padres que me diste, o por qué me diste los hermanos y las hermanas que me diste. ¿Cuáles son estos 10 rasgos inalterables? Vamos a verlos muy rápidamente. El primer inalterable es nuestros padres. Dios escogió a nuestros padres y luego las circunstancias en torno a nuestro nacimiento. Luego Él determinó el momento en la historia en que habríamos de nacer. Para esta hora has llegado al reino. No estés deseando haber nacido 100 años antes o en alguna otra época de la historia. Tercero, la extracción racial. Dios diseñó cada una de esas cosas para sus propósitos en nuestra vida. Cuarto, nuestra nacionalidad, la nación en la que nacimos. Quinto, nuestro sexo, masculino o femenino. No estés deseando ser lo contrario. Y luego, sexto, nuestro orden de nacimiento. ¿Eres primer nacido, segundo nacido, tercer nacido? Existe un propósito y una razón para eso. Y luego, el número de hermanos y hermanas. Estoy seguro que José hubiera escogido hermanos diferentes. Pero Dios le dio esos hermanos con un propósito. Y Dios los escogió, no José. Y luego los rasgos físicos, número 7. Eso significa, número 7, nuestra talla, estructura ósea, nuestros ojos, nuestros oídos, orejas, pies, voz, textura de pelo, nuestra constitución. Y luego el número siguiente. Qué bueno que están despiertos. Nuestra capacidad mental. Pensamos, si tan solo fuera más inteligente. Dios dice, yo te di la capacidad potencial que yo quiero que tengas. Y luego, el último, y creo que este es importante que todos comprendamos, porque tiene repercusiones muy importantes, y es el envejecimiento y la muerte. Ese es un inalterable, por más que quisiéramos cambiarlo o quisiéramos hacerlo alterable. Dice Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y una vez que entendamos que Él ha colocado estos rasgos inalterables en nuestra vida con un propósito, con una razón, entonces podemos colaborar con Él en eso, en la vida. Ahora, ¿a qué conclusión llegan la mayoría de los adolescentes? Se les ha dicho que Dios creó a todos y que Dios ama a todos. Por tanto, Dios los creó y los ama a ellos. Conclusión, si lo que veo en el espejo es un ejemplo del amor y la creatividad de Dios, olvídalo. Digo, mira lo que hizo conmigo cuando tuvo la oportunidad. Y ahora, si le doy otra oportunidad, si ¿voy a dedicar mi vida a Dios? No. Él pudiera echarlo a perder totalmente en esta ocasión. Pudiera hasta hacerme predicador o misionero, o me pudiera dejar soltero. No puedo imaginar eso, así que más vale que arregle y pinte y vista estos defectos que tengo y sacar el máximo beneficio de mi vida. Y Dios está diciendo, no, no se trata de eso. Él quiere que nosotros entendamos que no ha terminado con nosotros todavía. Dios quiere que tú y yo entendamos que lo que está afuera solo es el marco del verdadero cuadro y mensaje que Él quiere producir en el interior. Por eso dice en Efesios 2:10, porque somos, acción presente continua, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Filipenses 1:6, estamos persuadidos que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere que tú y yo sepamos que hay todo un desarrollo en el futuro. Y yo he visto adolescentes y adultos cuyo rostro ha cambiado dramáticamente en un sentido u otro según desarrollen carácter piadoso en su vida o que no lo tengan. ¿Cuál es la causa de la inferioridad?
Una cosa, y Dios nos advierte que no lo hagamos, es compararnos con otros en estas áreas inalterables. Por ejemplo, Dios nos dice, no te compares en tu apariencia, tu aspecto externo con otros, porque siempre encontrarás a otro que es más atractivo que lo que tú crees ser. Y eso es tan cierto. Cuando tuve el privilegio de trabajar en una escuela cristiana, yo invitaba a los diferentes líderes estudiantiles a mi oficina y les hacía preguntas. Entre las preguntas yo les hacía, ¿estás satisfecho con tu aspecto, con tu apariencia básica? Y por lo menos 95% de los directivos de la sociedad de alumnos, estrellas de fútbol, porristas, reinas de belleza, decían, no estoy satisfecho con mi aspecto. Y yo les preguntaba qué era lo que quisieran cambiar. Y siempre mencionaban algo que es inalterable. Hace años se hizo una encuesta entre las estrellas de cine del mundo. Personas de aspecto hermoso, según el mundo. Y sin falta, todos ellos dijeron que no estaban satisfechos con su aspecto y querían cambiar algo que realmente es difícil de cambiar. Uno de ellos dijo, mi cuello es demasiado largo. Muy difícil cambiar eso. Y otras cosas. Cuando yo era universitario, me llevé la sorpresa de mi vida. Estaban estos compañeros de internado de tanto talento, bien parecidos. Cualquier muchacho los envidiaría y cualquier muchacha los admiraría. Y estos muchachos me decían, Bill, me siento tan inferior. Quisiera poder cambiar algunas cosas. Y a veces las cosas eran externas y otras veces eran cosas internas o cosas en estas áreas inalterables que no se pueden cambiar. Y yo me atrevería a decir que cada uno de ustedes que está aquí presente diría, si tan solo pudiera parecerme a fulano, no tendría problemas. Quiero asegurarles que ellos han de estar diciendo lo mismo. Cuando yo era estudiante, yo creía que seguramente Dios había trastornado los planes para mí. Si tan solo me hubiera hecho más alto o más fornido para que hubiera podido jugar básquetbol mejor o fútbol mejor. Pero Dios no tenía esos planes en mente para mí. Y empecé a ver más adelante que todos esos inalterables, todas esas cosas que Dios hizo en mi vida tenían un propósito muy real. Es más, Dios tenía un propósito con mi dentadura chueca. El propósito es que fueran una motivación para que no abriera la boca. No se comparen con otros en cuanto a su aspecto físico. Aptitudes. Siempre podrás encontrar a otra persona que tú crees que es más inteligente que tú al comparar. Y tercero, no compares a tus padres. Si dijeras, si tan solo tuviera padres como las de fulano, o si tan solo no tuviera padres, o si tan solo tuviera padres. Y aquí yo que quisiera decir algo a todos ustedes que han perdido a uno o ambos padres. Quiero que sepan que si han sido adoptados, eso significa que Dios tiene un propósito súper especial para tu vida. Y puedo demostrarles eso. Miren cuántos grandes hombres y mujeres en la Escritura no fueron criados por sus padres biológicos. Tienen a Moisés, que fue separado de sus padres, o Samuel, entregado por sus padres a Elí, o Daniel, que fue separado de sus padres, o Esther,
ella no tenía padres. O Timoteo, que perdió a su padre. Y Dios te dice, si has perdido a tu padre, a tus padres, Él dice, yo seré padre al huérfano. Dios, de maneras especiales, se convierte en tu protección, pero además, Él te disciplina porque Él tiene un propósito súper especial para tu vida. Ahora, si has sido adoptado, hay dos cosas que tienes que hacer. De lo contrario, te perderás el propósito especial que Él tiene para tu vida. En primer lugar, tienes que darle gracias a Dios por separarte de tu padre biológico. Yo sé que es difícil, pero si no le das gracias a Dios por sus propósitos al permitir que tus padres fueran separados de ti, o que tu padre se separara de ti, te amargarás y la gracia que Dios te da se convertirá en amargura. Eso es lo primero. Lo segundo que tienes que hacer con cada uno de estos que he mencionado, así fue, decidieron desarrollar un espíritu de siervo. Esther fue grande porque desarrolló espíritu de siervo. José fue grande, Moisés fue grande, Samuel fue grande, Daniel fue grande, todos ellos porque desarrollaron espíritu de siervos. Y Jesús dijo, el que quisiera ser mayor entre vosotros, sea el siervo de todos. Y si tú puedes dedicarte a ser siervo, sirviendo a la familia donde estás, sirviendo a los que te rodean, Dios te honrará grandemente. Y luego, no compares nivel social. Me encuentro con personas amargadas porque vienen de familias pobres, pero probablemente la misma cantidad de personas están amargadas porque vienen de familias ricas. Y hay muchos problemas adicionales que acompañan a la amargura. Ahora, un punto del que debemos estar conscientes es que Satanás aborrece tu cuerpo. Satanás aborrece el cuerpo de cada uno de nosotros. Y hay 4 razones por las que Satanás aborrece nuestros cuerpos. Él quiere que tú aborrezcas tu cuerpo también. Por eso debemos entender por qué Satanás aborrece mi cuerpo. Número 1, porque está hecho a la imagen de Dios. Ha sido hecho a la imagen de Dios y Satanás aborrece a Dios y a su imagen. Génesis 1:27. Segundo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Número 3. Una vez que llegamos a ser cristianos, llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Así que somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso se encuentra en 1 Corintios 6:15. Y luego además, podemos tomar los miembros de nuestro cuerpo y convertirlos en armas de justicia contra Satanás. Y Él lo sabe. Eso está en Romanos 6:13. Por eso, debemos reconocer que la belleza externa no tiene nada que ver con la felicidad interna. La obra de Dios es en el interior. El hombre ve lo externo, pero Dios ve el corazón. Este quinto punto es un punto muy difícil de entender para la mayoría de las personas. Si Dios conoce el gran potencial de tu vida y de mi vida a través del desarrollo de carácter en el interior, y si Él ve que para desarrollar ese carácter interno es necesario sacrificar belleza externa, entonces lo hará. Por eso Dios permite defectos en el exterior, porque Él quiere desarrollar carácter interior. Dios le dijo a Pablo, Pablo, si yo quito este aguijón en tu carne, en lo que haya sido, tú te volverías absurdamente soberbio. Por eso te he dado este aguijón para que puedas desarrollar más gracia, para desarrollar carácter y fuerza interior. Hace años tuve el privilegio de visitar en un hogar. En ese hogar, 23 años antes, había nacido un niño. Y al nacer, los médicos le dijeron a los padres que ese niño
jamás aprendería a hablar porque tenía daño cerebral. Y el médico motivó a los padres para que pusieran a ese niño en una institución. Los padres dijeron, no, este es un regalo de Dios. Y la felicidad no depende de la belleza externa ni del intelecto. Más bien, depende del carácter interno del corazón. Nosotros queremos hacer de este niño el centro de nuestra familia, y la razón por la que aprecio tanto haber entrado en ese hogar es que habían tenido varios hermanos y hermanas, y eran tan maduros, tan amables, tan tiernos. Incluso había un espíritu tan piadoso en esa familia, porque cada uno de ellos había aprendido a responder a ese hermano mayor, a entenderlo, a ser paciente con él. Y a medida que iban aprendiendo de él, Dios estaba desarrollando carácter en ellos. Y qué familia, qué muchacho tan feliz. A los 23 años todavía no podía hablar, pero era uno de los jóvenes más felices que yo he conocido. Amaba al Señor. No era de suficiente edad mentalmente para compararse con otros, y por eso es que era tan feliz. No estaba cometiendo el error que muchos de los demás cometemos. La hermosura externa no determina la felicidad interna. Por eso también todo este asunto de Miss América, el concepto de Mr. América, es un concepto falso, porque Dios no tiene ningún ideal externo. Él no ha dicho, entre más te parezcas a este ideal externo, más perfecto serás o más feliz serás. Me pareció muy interesante, y me han dado permiso de decir esto. En un seminario estaba un ex Miss América, y cuando ella escuchó eso, su marido estaba allí y se dirigió con ella y le preguntó, ¿es cierto eso? ¿Hay cosas de tu aspecto que tú quisieras cambiar? Y ella dijo, claro que sí. Y ella enumeró una serie de cosas que ella quisiera cambiar, y él me escribió y dijo, qué asombroso, una persona que ha sido presentada como el ideal y sin embargo no acepta todas las áreas de sus rasgos inalterables. Número 6. Dios sí tiene un ideal universal interno, y este ideal interno es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Entre más nos acerquemos a este ideal interno, realmente seremos más felices. Esto se nos presenta en Mateo capítulo 5, del 3 al 12. Dios habla de lo que somos y de nuestras actitudes. Y tenemos ahí las bienaventuranzas. Son la base de la felicidad. Jesús dijo, cuán felices, envidiables, aquellos que son humildes, pobres en espíritu. La palabra ahí significa mendigo en espíritu. No sé cómo sea con ustedes, pero cada vez más Dios me trae cada día al lugar donde tengo que decir, Señor, yo no soy capaz de vivir este día. Dame la fuerza para hacerlo. Dame lo que necesito para este día, solo para este día. Y este es el deseo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Dios quiere que oremos, dame hoy el pan de cada día. Nosotros queremos orar, dame este mes mi cheque mensual. O dame hoy lo que pudiera necesitar para el futuro. Y Dios dice, yo quiero que aprendas a depender de mí diariamente para aquello que yo te daré, y solo yo te podré dar. Bienaventurados los que lloran, los que sienten pesar por el pecado. Permitir que Dios quebrante mi corazón con las cosas que quebrantan el corazón de Él, porque eso nos da verdadero propósito y dirección en la vida. Bienaventurados los mansos, los que no reclaman lo suyo, sino que ceden sus derechos a Dios, porque ellos podrán conquistar la ira. Y luego, cuán felices los que tienen hambre y sed de justicia. Me encanta ese pasaje en 2 Crónicas 26:5. En los días en que buscó a Jehová, Él lo prosperó. Y
Eso es tan cierto para cada uno de nosotros. Dios sabe cuándo lo estamos buscando a Él. Y Él dice que mientras lo busquemos a Él, Dios nos hará prosperar. Por el esfuerzo que tú has hecho para estar aquí esta noche, estás buscando al Señor. Y Dios ha prometido que mientras lo busques a Él, Él te hará prosperar. Él te hará prosperar en formas que no puedes imaginar ahora mismo. Y luego, felices los misericordiosos, los que perdonan a otros, que los ofenden a ellos, porque ellos podrán conquistar la amargura. Y de la misma manera que perdonamos a otros, Dios nos perdona a nosotros. Bienaventurados los puros de corazón, los que tienen motivaciones correctas, los que han sido limpiados en su corazón por la palabra y purificados en el fuego. Ellos podrán ver como Dios ve. Bienaventurados los puros de corazón, ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Si podemos desarrollar el primer grupo, entonces podremos ayudar a otros a venir a Cristo, conduciendo a otros a la salvación. Y a medida que nos volvemos pacificadores, Dios dice, entonces brillaremos como las estrellas para siempre, a perpetua eternidad. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. Y luego, cuando empezamos a afectar el mundo a nuestro alrededor de maneras importantes, entonces lo sabremos porque vendrá la debida persecución. Por eso Dios dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque durante la persecución Dios te dará toda clase de gracia adicional. Y con esa gracia adicional lograrás más de lo que jamás hubieras podido hacer antes y tendrás gran galardón en el cielo. Ahora, estas son causas de verdadera felicidad. Por tanto, si fuera necesario, Dios sacrificará belleza externa para desarrollar este carácter interno. Así que por eso permite Dios accidentes, malformaciones, envejecimiento. Por eso nos da rasgos inalterables en nuestra familia, en nuestra vida, que a nosotros nos encantaría cambiar, pero Dios está diciendo a través de ellos, yo quiero humillarte para poderte dar mayor gracia, para que entonces puedas responder con esa gracia de maneras que, de lo contrario, nunca podrías. Número 8. ¿Qué de las diferencias en nuestros rasgos externos? Cada uno de nosotros somos diferentes. Son el marco de Dios para el mensaje singular que Él quiere desarrollar en tu vida y en mi vida. Cada uno de nosotros tiene un mensaje en nuestra vida y lo que es más, si entráramos a un museo de arte y nuestra mirada fuera dirigida hacia el marco antes que al cuadro, el artista se ha equivocado. El artista le ha puesto el marco incorrecto a ese cuadro porque cada cuadro tendrá un marco, pero el marco solo debe amplificar el mensaje, subrayar el mensaje y revelar lo que es el verdadero mensaje del artista. El problema contigo y conmigo es que Dios hizo el marco antes de terminar el mensaje interno. Y por eso, por fe, tenemos que desarrollar el mensaje interno y luego empezaremos a entender el por qué hizo lo externo como lo hizo. Además, podremos entender por qué hizo defectos, por qué los permitió. Y permítanme apresurarme a decir lo siguiente. Hay algunos que dicen, Bill, ¿estás diciendo que Dios nos hizo defectuosos o que Dios permitió los defectos? Y yo rápidamente digo, pues Dios los permitió, Él nos creó perfectos y permitió que vinieran estos defectos. Sin embargo, eso no es lo que los adolescentes están preguntando. Los adolescentes están preguntando algo muy profundo. Están preguntando si Dios realmente es un Dios de amor. ¿No me pudo haber hecho para que los pecados de los padres no afectaran de ninguna manera a los hijos? Dios pudo habernos hecho de esa manera, pero no lo hizo. Así que los hijos de los padres se transmiten a los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero, y nunca olviden esta parte, Dios hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Si tu padre o tu abuelo fue borracho, se llevará 5 generaciones, según investigaciones que existen ahora, 5 generaciones sin licor, absolutamente, solo para eliminar la propensión al alcoholismo que se transmite a los hijos. Si los padres participan con drogas, los hijos podrán nacer con deformidades. Si los padres participan en el ocultismo, los hijos tendrán trastornos psíquicos que se les transmitirán. Veremos más de eso después. Y por eso yo quisiera motivar a cada uno de ustedes a hacer lo que se hace en la Escritura vez tras vez. Reconoce la impiedad de tus antepasados. Pide que Dios te libre de cualquier destrucción extraordinaria por las iniquidades de esos antepasados, pero también reconoce que debe haber disciplinas especiales, limitaciones o limitantes especiales que tú tienes en tu vida para protegerte de las debilidades de los padres o de tus antepasados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Pues, al permitir estos defectos, estas debilidades hereditarias. ¿Por qué lo permite Dios? Porque Él quiere que cada uno de nosotros vivamos por el poder de Él, por su gracia, no por nuestras habilidades, no por nuestras fuerzas, no por nuestra sabiduría. Por eso dice a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y luego Pablo dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si tú tienes algún defecto en tu vida, hay 3 pasos que la Escritura, según creo yo, nos pide. Y yo les motivaría a dar estos 3 pasos. En primer lugar, si puedes corregir este defecto, corrígelo, para no estorbar el mensaje de Dios a través de nuestra vida. Si traes la cara sucia, lávatela. Si las personas no pueden ver tu cara porque el pelo está ocultando tu cara, peínate. El propósito es no estorbar el mensaje de Dios. Un día unos dentistas se acercaron y me dijeron, Bill, tu dentadura nos distrae. Y le dije, muy bien. Me dijeron, te los podemos arreglar. Le dije, muy bien. El propósito no es tratar de hacerme atractivo. El propósito era eliminar una distracción. Y eso no siempre tiene que ser una distracción. Pero existe la posibilidad de eliminarlo. Bien. Adelante. Hazlo. Ese es el primer paso. Digamos que es una cosa que no puedes eliminar. Entonces, número 2, ejerce o realiza la oración de fe. Si te informan que tienes cáncer en etapa terminal, por favor, haz algunas cosas. En primer lugar, acepta el hecho de que todos estamos bajo sentencia de muerte para nuestro cuerpo. No vamos a vivir para siempre. Así que solo es cuestión de cuán eficaz puedo ser para el Señor mientras muera. Y eso debe determinar también tu manera de orar. ¿Quieres que Dios te sane para que puedas ser más eficaz para Dios durante más años? ¿Y en qué sentido serías más eficaz para Dios si te permitiera vivir más años? Y si no puedes pensar en ninguna manera, entonces quizás serías más eficaz con Él en el cielo. Pero si tú por fe crees que Dios tiene más trabajo para ti aquí, entonces esa
podría ser tu oración de fe. Santiago 5:14 lo expresa de esta manera. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ahora, ¿cuál es esa oración de fe? Hay tres aspectos de la enfermedad. El primer aspecto es una enfermedad para muerte. Cuando una persona discierne que es el momento de ir a estar con el Señor, como en el caso de Pablo o como en el caso de Eliseo. Eliseo fue un gran sanador, levantó a personas de entre los muertos. Sin embargo, llegó el día en que se enfermó para muerte y vino el rey a visitarlo y luego murió. Y me he preguntado, quizá es que perdió su poder sanador y Dios me reprendió por esa idea porque en el siguiente capítulo habla de cómo iban a sepultar a una persona en las tumbas y de pronto vieron soldados enemigos que venían, así que este cadáver lo arrojaron a la tumba de Eliseo y en cuanto el cuerpo entró en contacto con los huesos de Eliseo, se levantó y caminó. Así que Eliseo tenía toda clase de poder curativo en él cuando murió, pero de nada le sirvió a él. Así que disciernes que es el momento de partir para estar con el Señor. O segundo, hay enfermedad para disciplina. ¿Hay algún pecado secreto que nunca has confesado? Eso traerá más destrucción física de lo que puedes imaginar. ¿Existe algún pecado secreto que todavía continúa? Dios dice que si no nos examinamos a fondo antes de la comunión, regularmente, por esto hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Es muy importante que nos examinemos exhaustivamente y no solo se trata de cosas conocidas. La tragedia es que vivimos en un mundo caído y en tantas ocasiones hay cosas en nuestra vida que ni siquiera estamos conscientes de ellas porque no estamos escudriñando las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, observa que no dice que el hombre no vivirá solamente de carne, sino solamente de pan. Yo aprecio el consejo del doctor Dennis Burkett, cristiano de renombre mundial, ex misionero médico, que ha demostrado claramente que si tan solo consumiéramos, como dice la Escritura, una cantidad mayor de fibra en el pan y en nuestra dieta, no padeceríamos cáncer de colon, no tendríamos apendicitis, no tendríamos toda una lista de cosas que él describe. No tendríamos venas varicosas, no tendríamos cálculos renales, toda una serie de cosas. Y lo demostró. Culturas alrededor del mundo que tienen una dieta rica en fibras no tienen estos padecimientos, pero en nuestra cultura occidental, donde no tenemos una dieta rica en fibras, tenemos toda clase de cánceres y de enfermedades y males, porque no entendemos algunas de estas cosas. Así que hay consecuencias ahí también. Y luego, tercero, hay enfermedad para la gloria de Dios. Tenemos a los discípulos que vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús les dijo, ni este hombre ni sus padres pecaron, sino para que Dios sea glorificado. Y Dios sanó a ese hombre ciego. Pero luego tenemos al apóstol Pablo, y Pablo también tenía un aguijón en su carne. No estamos seguros cuál haya sido, pero lo que haya sido era una enfermedad o una debilidad, y quería que Dios se lo quitara. Y 3 veces Pablo oró para que Dios se lo quitara. Y no eran oraciones sencillas de Señor, bendice este aguijón. Eran oraciones fervientes. Y después de estas 3 oraciones, Dios finalmente le dijo, Pablo, no te voy a quitar ese aguijón,
más bien te lo he dado para mi gloria en tu vida. Y luego Pablo dijo, bien, si no me lo quitas, entonces me gloriaré en esa debilidad. Antes de dejar este punto, aprecio tanto el testimonio de un misionero distinguido que vino a nuestra universidad y nos contó de una ocasión en la que él había estado en la India y se resbaló y se fracturó la columna y le indicaron que permaneciera en una plancha de piedra en posición horizontal por 4 a 6 semanas sin moverse para que sanara su columna. Y mientras estuvo allí, acostado, una viuda, una mujer piadosa india, vino y le dijo, he venido a orar por ti. Y él dijo, maravilloso, necesito eso. Y luego ella le dijo algunas cosas. Primero, le dijo, existe enfermedad para muerte. E hizo una pausa y él dice, eso no me hizo sentir muy bien. Y luego dijo, existe enfermedad para disciplina. E hizo una pausa. Y luego dijo, y existe una enfermedad para la gloria de Dios. E hizo una pausa. Estaba tratando de determinar cuál era el caso para él. Y ella pudo discernir en su espíritu que esta era una enfermedad para la gloria de Dios. Así que se acercó y se arrodilló y empezó a orar por él. Y dice que sintió un cálido cosquilleo que le recorrió la columna y percibió que había sanado y se levantó y se fue caminando y no volvió a tener problemas con la columna. Ahora, esa sería una manifestación de la capacidad de Dios de glorificarse a través de la sanidad. Y yo sé que tantos hoy han hecho eso. Y yo les instaría a darle seguimiento a eso. Si disiernes que esta enfermedad es para disciplina, entonces confiesa el pecado o elimínalo. Y luego ponte a cuentas con Dios y pides sanidad. Si ha habido enfermedad para la gloria de Dios y puedes discernir eso, dale seguimiento con la iglesia. Sin embargo, veamos lo que Dios dice. Digamos que Dios te dice, no voy a quitar eso porque quiero darte más gracia a través de ello. Luego, un tercer paso, gloríate en este defecto congénito, gloríate en lo que sea, ese inalterable. Ahora, ¿cómo nos gloriamos en un defecto? ¿Cómo motivarías a un hijo o hija a convertir un defecto congénito en algo en que se pueden gloriar? Y la respuesta es muy importante. Es asignándole nuevo significado a cicatrices antiguas. Esto es de gran importancia para cada uno de nosotros en nuestra propia vida primero y luego a los que queremos ayudar. Primero, ¿qué nuevo significado podríamos darle a las cicatrices antiguas? Porque el problema no es la cicatriz, es el significado que les asignamos. Un día me pidieron que fuera a hablar con un joven. Él estaba en su hogar, acababa de regresar de un hospital psiquiátrico y en ratos estaba fuera de sí. Y a veces pensaba que el anticristo estaba fuera de su ventana y quería entrar, y luego pensaba que él mismo era Cristo y toda clase de cosas. Y cuando estaba en uno de sus momentos lúcidos, le pregunté si había algo que él hubiera querido cambiar acerca de su aspecto. E inmediatamente dijo sí. Y le pregunté qué desearía cambiar. Y dijo, pues esta cicatriz en mi cara. Y yo había observado una finísima cicatriz en su cara. Y me relató cómo había sucedido. Cuando era niño, iba en el asiento delantero del auto con su mamá. Y ella dio vuelta a una esquina. Su pie resbaló del freno y aceleró, y entonces subió al cordón, se estrelló contra un árbol y un plato de vidrio voló sobre el asiento trasero, se rompió contra el tablero y le cortó la mejilla. Y él había ido con cirujanos plásticos que habían tratado de arreglarlo y casi no era perceptible. Sin embargo, se sentía tan amargado, primero contra sus padres por ese incidente y finalmente amargado contra Dios. Y eso condujo a un rechazo de sí mismo, un sentimiento de inferioridad. Y eso condujo a impureza moral. Y eso a el pensamiento irracional. Y yo sé que no es solamente la cicatriz el problema, porque las cicatrices eran cosas de orgullo hace años. Allá en Europa, en la época de
los conflictos con espada. Si un joven tenía una cicatriz en el rostro, las muchachas se sentían muy atraídas hacia él porque ese significaba que era un guerrillero muy experto. El opositor habría muerto y este seguía vivo, así que debe ser un joven muy valiente. Así que muchachos demasiado temerosos de pelear con espadas, sacaban la espada y se cortaban y se hacían cicatrices ellos mismos porque querían esa misma admiración. No es la cicatriz, es el significado que se le asigna. Una niña llega a casa y dice, mamá, yo quiero frenos en la dentadura. Y su mamá dice, pero tienes una dentadura fabulosa, ¿para qué quieres frenos? Dice, pero todos los niños populares en la escuela tienen frenos. No se trata de lo que es lo que significa. Y yo creo que si tan solo entendiéramos que Dios nos da a cada uno una marca de propiedad, porque el problema más serio que enfrentamos, tú o yo, en la vida es que constantemente olvidamos a quién pertenecemos. Y por eso, una marca de propiedad. Pablo dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y la palabra ahí es estigma en griego, significa una mancha, una marca o un sello de propiedad. El vaquero le pone el fierro al ganado para poderlos identificar. El pastorcito le hace una cortadura en la oreja a su oveja para saber cuáles son los de él. Y Dios pone una marca sobre nosotros para que recordemos a quién pertenecemos y para que no lo olvidemos. Y por eso Dios quiere que tú y yo sepamos que aún los accidentes Dios los puede convertir en marcas de propiedad. Un día, hace años, vino al seminario un joven y cuando lo miré, inicialmente aparté la mirada porque no quería avergonzarlo. Su rostro había sido quemado con agua cuando era niño y era una masa de tejido enrojecido, cicatrices y ampollas. Y cada año iba a un centro médico de quemaduras en Texas para que le injertaran piel, pero no estaba dando resultados. Su piel no estaba respondiendo a ese procedimiento. Y cuando entró y se sentó y escuchó esta sesión, finalmente descubrió, quizá esto funcione para mí. Así que entonces esa misma noche le dio gracias a Dios por todas esas ampollas en su cara como marcas de propiedad, recordatorios para él cada día cuando se miraba en el espejo de que él pertenecía a Dios. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Además, al ver estas cicatrices, estas marcas, como motivaciones para desarrollar carácter interno, él sabía que sí se veían muy mal por fuera, pero entre más desarrollara carácter interno, es asombroso cómo lo externo pierde importancia. Y al empezar a trabajar sobre el desarrollo de carácter interno, Dios empezó a hacer algo muy admirable. Y esto es exactamente lo que yo creo que cada uno de nosotros podemos esperar. Si hay algún defecto en tu vida que realmente es un estorbo para el mensaje de Dios a través de ti y lo aceptas como una marca de propiedad, como un recordatorio diario de que perteneces a Dios, si eres cristiano, y luego una motivación para desarrollar carácter interno, así como la humillación que te dará más gracia. Entonces, ese muchacho posteriormente fue a un centro de quemaduras el año siguiente y cuando examinaron su piel, se miraron entre sí asombrados y dijeron, tu piel se está componiendo por su propia cuenta. Ya no necesitas nuestra ayuda. Y ese rostro fue restaurado por sí solo. Y unos años más tarde, una señorita se acercó a mí y me mostró una fotografía de un joven y me dijo, nos vamos a casar. Ese es el aspecto que él tiene ahora. Solo Dios sabe si eso va a ser un estorbo para el mensaje en tu vida. Y si es así, Él puede cambiar las cosas. Un día vino una señorita al seminario y ella tenía quemaduras en los brazos, había estado en un incendio y nunca quería usar manga corta porque la gente diría, mira las cicatrices, y ella se sentía tan apenada por esas cicatrices hasta que
finalmente le dio gracias a Dios por ellas como marcas de propiedad. Y posteriormente usaba blusa o vestido de manga corta y la gente preguntaba, ¿qué te sucedió? Y ella tendría el gozo de explicar que eso había sido ocasionado en un incendio y que eran recordatorios para ella cada día de que Dios la había hecho, Dios la ama y que ella pertenece a Dios. Así que en ese sentido son marcas muy especiales para ella porque son recordatorios. Ella tenía más oportunidades para testificar y conducir a otros a Cristo que lo que jamás hubiera tenido sin esas marcas de propiedad. Un día vino al seminario una señorita en una silla de ruedas y se acercó al final y preguntó, ¿tengo que darle gracias a Dios por mi estado? ¿Cómo es posible que yo esté agradecida por la situación en la que me encuentro? Y le dije, si tú aceptaras este estado como tu marca de propiedad y lo usaras como una motivación para desarrollar carácter interno, entonces, si Dios ve que tu ministerio, tu mensaje, lo que se desarrolla en tu vida, será estorbado mediante esa silla de ruedas, Él te sacará. No podrás permanecer ahí, pero si Él ve que tu ministerio realmente será multiplicado e incrementado mediante esa silla de ruedas, entonces no desearás dejarlo. Y creo que no conoceríamos el nombre de Joni Eareckson Tada si no hubiera estado en una silla de ruedas. Una muchacha que vino con ella a ese primer seminario al que ella asistió tenía una mandíbula muy chueca. Y ella preguntó, ¿tengo que darle gracias a Dios por esta mandíbula chueca? Y le dije, pues esa es tu marca de propiedad. Así que ella le dio gracias a Dios por eso y luego empezó a usarlo como motivación para desarrollar carácter interno. Como al año, ella se acercó y se presentó y le pregunté qué sucedió y le dijo, pues le di gracias a Dios por la mandíbula chueca y lo usé como motivación para desarrollar carácter interno, pero un día cuando iba en el auto tuvimos un choque y adivinen qué fue lo que se fracturó. Y los médicos le preguntaron, ¿lo acomodamos derecho o cómo estaba, chueco? Y todos decidimos enderezarlo. Dios sabe cuándo y cómo cambiar las cosas si Él desea. Un día se acercó una estudiante y dijo, ¿usted quiere que yo le dé gracias a Dios? Míreme, soy gorda, grandota y fea e ignorante. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por todo esto? Y un joven que estaba hablando con ella le preguntó, ¿quisieras ser atractiva e inteligente? Sí. ¿Por qué? Para que la gente me sirva. Y le dijo, por eso Dios no te hizo así, porque no serías feliz de esa manera, porque la Escritura dice, el que quiere ser mayor entre ustedes, sea siervo de todos. Dijo, si tú te dedicaras a desarrollar el espíritu de siervo, Dios te haría realmente feliz. Así que ella se dedicó esa misma noche a desarrollar espíritu de sierva y para fines de la semana había una nueva luz en su rostro, una nueva atracción en su aspecto. Y he visto muchos rostros muy atractivos que se hacen feos. Y lo contrario también. Por otra parte, he visto personas que tienen rostros muy normales, pero se vuelven muy atractivos al desarrollar el carácter interno de Cristo y se vuelven hermosos en Cristo. Ahora, ¿cuál fue la oración que hizo esa muchacha allá en la loma que la transformara totalmente? Un día me pidieron que visitara a un estudiante adolescente en un hospital psiquiátrico y rumbo a su cuarto le pregunté a la enfermera qué tan serio es su problema y me dijo, no lo sé, yo no soy psiquiatra, pero oí que dijo el psiquiatra que se va a llevar 2 o 3 meses solo para diagnosticar el problema. Así que yo entré y me senté y durante la conversación con este joven le dije, si tú estuvieras frente a un espejo
y recibieras el poder para cambiar cualquier cosa que tú quisieras de tu aspecto, ¿usarías ese poder? Y dijo, claro que lo usaría. Y le pregunté, ¿qué cambiarías? Dijo, cambiaría mi rostro. Y le pregunté, ¿qué tiene tu rostro? Tenía un rostro muy agradable. Dijo, mi rostro es feo, todos lo saben. Una vez cuando estaba formado en una fila para comprar hamburguesas, dos niños se acercaron y me miraron y me dijeron, tú eres feo. Y luego se rieron y corrieron. Así que todos saben que soy feo. Y repasé con él estos puntos y le pregunté si él quisiera hacer esta oración. En primer lugar, reconociendo que su rechazo de su rostro realmente era ingratitud para con Dios. Y si rechazamos el diseño, ¿cómo es posible que lleguemos a aceptar al diseñador como Él quiere que le aceptemos? Segundo, quisieras darle gracias a Dios por la manera en que Él te ha hecho hasta ahora, sabiendo que no ha terminado todavía, pero quisieras especialmente darle gracias por tu rostro. O si has rechazado tu estatura, quisieras darle gracias especialmente por tu estatura o por tu corta talla o por alguna otra cosa que sea inalterable. Y él oró y le dio gracias a Dios. Primeramente, le pidió a Dios que lo perdonara por sus actitudes de ingratitud. Y luego le dio gracias a Dios por su rostro. Y luego se volvió a colocar sobre el caballete de Dios y le dijo, Dios, yo voy a cooperar contigo ahora para que puedas terminar la obra que has empezado en mi vida. Y unos minutos más tarde me dijo, oye, ya no escucho esos ruidos en el pasillo, ya no me molestan. Y yo no había escuchado ningún ruido, pero si no le molestaban a él, qué bueno. Y llamé el día siguiente y pregunté, ¿cómo está? Y la enfermera me dijo, has cambiado tanto, está como normal. Y para fines de la semana lo dieron de alta porque ya no había razón para dejarlo ahí, gracias a la transformación en su vida que había venido cuando llegó al punto de darle gracias a Dios. En un seminario reciente vi uno de los espectáculos más hermosos que he llegado a contemplar. 150 sillas de rueda, la mayoría con víctimas de parálisis cerebral. Y, ¿sabes cuál es la parte más emocionante del seminario para ellos? Autoaceptación. Y una de las que estaban ahí estaba ciega. La primera noche vi a esta señorita ciega. A la siguiente noche la vi y su rostro irradiaba luz, brillaba. Y se acercó, conducida por otra persona, y dijo, quiero que sepa que siempre he aceptado mi ceguera, pero nunca le había dado gracias a Dios por ella. Anoche le di gracias a Dios por mi ceguera y he sentido como que me siento liberada de una tremenda carga. Nunca había experimentado esto antes, la libertad que tengo ahora. Dijo, también le di gracias a Dios anoche por que mi madre me abandonó cuando yo era niña. Y también le di gracias a Dios anoche por la muerte de mi padre, por permitir que él muriera cuando yo tenía 12 años de edad. Y dijo, ahora siento tanta libertad, y su rostro brillaba. Yo creo que cuando tú y yo somos pequeños, en los primeros años, es como que siempre hay un explorador autodesignado que anda en el aula y se acerca y te dice, ¿sabías que tenías una cicatriz en tu cara? O, oye, tus orejas son muy grandotas, ¿verdad? O, ¿qué nariz tan extraña tienes? O, ¿qué talla de zapato usas? Y nos podremos reír por fuera, pero interiormente estamos muy conscientes de nuestro aspecto externo. ¿Y qué hacemos? Somos como el cuadro sobre el caballete. El artista lo acaba de empezar y después de un rato parece horrible y se mira en el espejo y alguien dice, te ves horrible, y se baja del caballete y empieza a terminar el cuadro él mismo, y cada marca que hace, el pintor
hace un gesto de dolor porque no era lo que él tenía pensado. Los adolescentes se bajan del caballete de Dios y empiezan a imitar a otras personas. Empezamos a tomar decisiones que entristecen a Dios. Y Dios está diciéndote a ti y a mí, ¿no quisieras reconocer que no he terminado todavía? Súbete de nuevo a mi caballete y coopera conmigo y yo borraré esas marcas que has hecho. Y las que no pueda borrar, yo te daré nuevo significado para ellos. Yo te daré belleza por cenizas y restauraré los años que han consumido las langostas si tan solo te vuelves a subir a mi caballete. Vamos a dar gracias a Dios por la manera en que los ha hecho. Esto será como un voto de confianza para Dios. ¿Alguna vez has llegado al punto de decir plenamente, Dios, yo reconozco que no he aceptado esas cosas inalterables en la vida y hay algunas que he rechazado de plano, pero ahora mismo yo te agradezco plenamente por estos 10 rasgos inalterables en mi vida y especialmente te quiero dar gracias por... Y luego llena ese espacio de lo que ha sido lo más doloroso para ti. Dale gracias por eso especialmente. Di, Dios, especialmente quiero darte gracias por esto. Y luego dile que te estás volviendo a colocar en su caballete y vas a cooperar con Él para que Él pueda terminar el cuadro que ha iniciado. Y esa es nuestra meta aquí. Queremos aprender a cooperar con Dios en el desarrollo de estas 8 actitudes y luego dejar que Él desarrolle radiancia en nuestro rostro con felicidad en nuestro corazón. Si tú estás aquí y quieres deleitar el corazón de Dios, tu Creador, tu Hacedor, tu Redentor, ¿no quisieras ahora mismo decir, Dios, perdóname por mi resentimiento contra las cosas que tú has hecho? Veo su propósito ahora y te agradezco por ellos y quiero volverme a subir a tu caballete y dejar que tú termines el cuadro. Y si estás diciéndole eso al Señor ahora mismo, y lo dices en serio, ¿podría ver tu mano ahora mismo brevemente? Muy bien, muchas gracias, maravilloso. Gracias. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por tu creatividad. Gracias por hacernos a cada uno de tal manera que seamos un mensaje viviente de tu amor, de tu verdad, de tu vida. Señor, te pido que cada uno de nosotros aquí, al separarnos, salgamos con un nuevo gozo y un nuevo aprecio de lo que tú estás haciendo en nuestra vida, gracias a que te permitiremos terminar lo que has hecho. Gracias por esta noche, por cada uno de los presentes. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y por su causa. Amén.